Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando la voz le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Un día grande, desde luego para los católicos de lengua española, porque no solamente en este día se conmemora la primera aparición de la Virgen María, que fue en la ciudad de Zaragoza, César Augusta se llamaba entonces, junto al río Ebro, en España, sino que también se conmemora la llegada de aquellas primeras 3 naves, 3 carabelas que desde Europa, desde España, avistaron por primera vez las costas de América, las costas de las islas de las Antillas, y llevaron, junto con quizá algo malo, también algo que no tiene precio, que es incalculable su valor, como es la fe católica. La Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que es siempre, en su propio nombre así lo indica, el refugio, el consuelo, el apoyo del apóstol cansado. La tradición dice que Santiago Cebedeo, uno de los 3 más queridos por nuestro Señor, Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, fueron los que estuvieron con él en el monte Tabor y presenciaron la transfiguración, y fueron los 3 que el Señor se lleva aparte en el huerto de los Olivos para que le acompañen en ese momento de angustia que estaba a punto de caer sobre él. Pues bien, este Santiago, este hijo del trueno, como le llamó Jesús, que sin duda tenía un carácter fuerte, pero que también tenía un corazón generoso, fue el primer misionero, el primero que se lanza fuera de las fronteras de Israel, antes incluso de que empezara aquella primera persecución que llevó al resto de los apóstoles, con la excepción del otro Santiago, el pariente del Señor, a dispersarse por todo el mundo para evangelizar. Santiago llegó a Hispania, una feliz provincia romana, rica y fiel. No fue una provincia díscola que le dio grandes quebraderos de cabeza a los romanos, aunque sí les costó mucho conquistarla entera, sobre todo el norte. Llegó aquí para llevar la buena noticia y para obedecer a Jesús. Id por todo el mundo, id hasta el fin de la tierra. Y entonces se pensaba que el finis terrae, el fin de la tierra, estaba en lo que hoy conocemos como Galicia, que es un cabo que además ha mantenido ese nombre. Llegó hasta aquí para decirle a los hispano-romanos, pero también a los que quedaban de las primitivas tribus íberas o celtas, llegó aquí para decirles que Dios existe, que Dios es amor, que hay vida eterna y que Cristo con su sangre nos ha abierto las puertas del cielo. Pero los hispanos somos duros de convencer. Cuesta trabajo. Quizá después de conseguirlo ya es para toda la vida, pero cuesta trabajo. Y se le resistieron al apóstol Santiago. Y él, no sabemos hasta dónde llegó, pero él se sintió fracasado. Quizá pensó que no servía para eso, que había confiado demasiado en sí mismo. El caso es que decidió emprender el camino de regreso. En aquel momento
Zaragoza, César Augusta, una ciudad erigida con el nombre del que había sido el sucesor de Julio César, el primer emperador propiamente dicho, César Augusto. Era una ciudad navegable por el río Ebro, supongo que no con grandes embarcaciones, pero sí lo suficiente como para llegar a la desembocadura y poder emprender el camino de atravesar el Mediterráneo. Allí estaba, a las orillas del Ebro, cuando la Virgen María se le aparece, apoyada en una columna. Y ese es el símbolo, ese es el significado. Apóyate en mí. Estás haciendo esto solo. Los españoles son muy especiales. Estoy seguro de que le dijo la Virgen a Santiago. Son muy especiales. No te van a hacer caso, pero me van a hacer caso a mí. ¿Por qué? Porque tienen una vena materna en su corazón. Y ante una mujer y ante una madre se rinden. Y así fue como empezó la verdadera evangelización de España. Con un apóstol que se apoyó en una mujer. Con una mujer, la Virgen María, que le abrió el camino al apóstol. No es casualidad. Es pura acción providencial de Dios que 1492 años más tarde, bueno, un poco más, porque el hecho al que me voy a referir sucedió unos años más tarde, no es casualidad que esa misma mujer se apareciera también en ese otro mundo que estaba más allá de Finisterre, en América, recientemente descubierta para los occidentales, para los europeos, recientemente descubierta por las naves de Colón, y que fuera esa mujer, la misma mujer, la Virgen María, con otra advocación, pero la misma, la única Virgen María, conocida entonces hoy como la Virgen de Guadalupe, la que abriera las puertas de la evangelización de América. Los que vivían en aquella gran metrópolis que era la capital de los mexicas, aquellos se resistían a la evangelización. Solo algunos, como San Juan Diego, estaban dando los primeros pasos para hacerse cristianos. Pero cuando aparece la Virgen, poniéndose delante del sol, que recordaba los dioses en los que ellos creían, y con un gesto de humildad implorante, con sus ojos bajos, con sus manos unidas, cuando aparece la Virgen, incluso el corazón de aquellos que habían conocido hasta hacía poco los sacrificios humanos, se abrió de par en par para aceptar el mensaje que aquella señora les traía, el mensaje de su Hijo. Hoy es la Virgen del Pilar. Y quizá, ante tantos problemas de evangelización, ante tantas dificultades, ante tanta apostasía, debemos recordar que podríamos tener más éxito en esa evangelización si lo hiciéramos de la mano de María. Todavía hoy, en tantos pueblos y ciudades que están ya habitadas en su mayoría por paganos bautizados, todavía hoy, cuando hay una fiesta de la Virgen, esos que no van a misa nunca, acuden. Esos que despotrican contra la Iglesia, están allí. Ese es el poder de María. Ese es el poder de la Madre. Es el poder de la humildad, de la ternura, del amor sin límites, del amor generoso. Es el poder de aquella que toca nuestro corazón y que nos dice a los apóstoles cansados: apóyate en mí, vuelve a echar las redes apoyándote en mí. Y es el poder de aquella que dice a los que se han alejado: vuelve a casa, tienes madre y te está esperando, vuelve a casa. Quizá no está muy limpia,
Quizá tiene defectos, pero tú también tienes defectos, y sin embargo yo, tu madre, te quiero. Vuelve a casa, porque allí y solo allí encontrarás la paz que necesitas. Feliz día de la Virgen del Pilar.